Bienvenidos al círculo de lectura de las crónicas de la historia cósmica de Ensincro 1320. El propósito de estos encuentros es realizar la lectura sincronizada y sistematizada de los 7 volúmenes de las crónicas de la historia cósmica. Nos reunimos todos los días Dali y Alfa a las 19 de la bioregión de Caminante del Cielo. Para adquirir los libros, podés dirigirte a www.13luna.net y para más información podés revisar la descripción de este video o dejarnos un mensaje aquí mismo o buscarnos en las redes sociales como Ensincro 1320. Estamos leyendo Crónicas de la Historia Cósmica, volumen 2, Libro del Avatar. Historia armónica, ciencia cósmica y el descenso de lo divino. El tiempo y el cosmos. La historia, el polo relativo. Parte 1. Haciendo girar la rueda del tiempo. Capítulo 1. ¿Dónde estamos en la historia cósmica? La onda encantada de la creación cósmica. A continuación tiene la palabra aquí 256 para iniciar con la lectura. Capítulo 1. ¿Dónde estamos en la historia cósmica? La onda encantada de la creación cósmica. La historia es un sueño, el sueño de la razón. Por tanto tiempo como el hombre crea en este sueño y busque adquirir una identidad histórica, así permanece inconsciente del hecho de que él es un puente entre los reinos cósmicos del cielo y de la tierra. Esto es un fragmento de la visión transformadora, es la página 250. Si le preguntásemos a la mayoría de la gente dónde estamos en la historia cósmica, ellos no sabrían. Si le preguntáramos dónde estamos en la historia humana, pocos sabrían. Algunos podrían decir, parece que estamos alrededor del año 2004 y hoy es 24 de septiembre. La mayoría de la gente no puede relacionar miles de años, por no decir millones o miles de millones de años. Ellos están atrapados en su mundo cotidiano de importancia personal y de creciente complejificación de información. Como un sueño desde lejos, el pasado está solo su inquisitiva mente de la infancia que una vez ponderó la naturaleza y el misterio del cosmos. El proceso de la historia humana imita la historia cósmica. Al principio de la historia hubo más memoria del absoluto y al final de la historia hay la mínima cantidad de memoria del absoluto. Esto es porque la memoria está cubierta por los diferentes procesos de elaboración psicosensorial. La elaboración psicosensorial es inevitable resultado de generaciones de información adquirida. A más información, más explicación se requiere. En esta etapa se pone poca atención a los milagros diarios, tales como la salida del sol y la aparición nocturna de la luna y las estrellas. La mayoría de la gente apenas podría decir dónde empezó la historia, qué significa la historia o el propósito de la historia. Esto es a causa de que la mayoría de la gente está operando en una altamente discontinua burbuja perforada de conciencia, que constituye la mente de las masas de la especie predominante del planeta. Todo día el mundo está más saturado con la información que no tiene contexto o significado. El resultado es la creciente densidad psicoatmosférica. De acuerdo a la historia cósmica, la proliferación de las inconexas corrientes de información representa una densidad psicoatmosférica que se incrementa, tanto como disminuye la escala de la perspectiva mental y espiritual. Esto da como resultado la inferiorización del techo colectivo de la conciencia. En este punto, la capacidad para penetrar cósmicamente el universo como una percepción del entero disminuye cada día de los nuevos bits de información que son introducidos. Por ejemplo, en el solo mundo científico,
en el año 1900 hubo 9.000 artículos científicos publicados. En 1950 ese número se incrementó a 90.000 artículos en un año. En el año 2000 ese número se incrementó de nuevo a 900.000 artículos científicos publicados en un año. ¿Quién en el mundo tendrá el tiempo para evaluar toda esta información? Su impacto puede solo estar amortiguándose o autoneutralizándose. Ninguno de estos nuevos trozos fragmentados de información puede ser digerido en relación al entero. Por esta razón, podríamos decir que la noósfera, la capa mental de la Tierra, está sufriendo de indigestión y necesita un profundo lavado cósmico. La máxima densificación del pensamiento dispara lo que es conocido como la evaluación de la naturaleza de la transformación del hombre. Esto, verlo en el libro La Tierra en Ascenso. En este punto hay un colapso inevitable de la estructura entera, manteniendo el proceso de fragmentación de la cultura y unidad humana. Esta estructura es también responsable de la fragmentación de la información humana hacia el incremento de microbytes. Esto representa la degradadamente noosférica hablándose a sí misma mientras acepta ciegamente lo que le sea presentado sin cuestionamiento. Se dice a sí misma, granuja, eso es lo que es porque eso es lo que es. Si tú miras las noticias de tarde o lees los periódicos, estás viviendo realmente de este estado mental. El estado mental de los libros de la historia. El estado mental dice que nuestra historia está hecha de José Stalin, Hitler, Lenin, Gandhi, Nelson Mandela, Albert Einstein, Roosevelt, Marilyn Monroe, Madre Teresa, Martin Luther King, Salvador Dalí, Bill Clinton y Saddam Hussein, etc. Esto es lo que nos hizo lo que somos hoy. Como podemos ver, esta es una perspectiva limitada y lo más seguro no es la única realidad. Por su misma naturaleza, la historia humana es la progresiva trivialización del absoluto y por lo tanto el punto máximo de la amnesia humana. En esta etapa, la mayoría de la gente considera el absoluto como otra idea. Este tipo de mentalidad no es necesariamente verdadera para el resto del universo. Es importante mantener esta balanza y perspectiva. La historia cósmica es afirmada en el descenso del espíritu y la mente hacia la materia. Cuando la materia alcanza un punto de densidad absoluta, entonces llega la evolución del espíritu. La fase de la cuenta regresiva del cierre del ciclo del 2012 representa el punto de máxima crisis evolutiva, lo que es llamado el liderazgo de la raza humana es realmente el sirviente de un sistema económico materialista que rinde ciega lealtad a su interés en la economía materialista monetaria, aún a expensas del planeta. Estos líderes ponen en peligro la vida en la Tierra al continuar dañando y destruyendo la biosfera y el medio ambiente. En esta etapa del juego final histórico, lo sagrado es visto como tretas sin sentido, mientras lo profano es visto como normal y domina el mundo. Por tanto tiempo como esta actitud profana sea mantenida, el mundo permanecerá al borde de la destrucción. Como afirma el Bhagavad Gita en el artículo 16.9, siguiendo tales conclusiones, los demoníacos que están perdidos para sí mismos y que no tienen inteligencia se comprometen en horribles trabajos no beneficiosos con el fin de destruir el mundo. Por otro lado, el orden sagrado reconoce diferentes etapas espirituales. Hay diferencias en el rango espiritual en la sociedad humana, solamente porque los humanos son la especie que está siendo probada. En el tiempo natural, el rango no sería confundido con la habilidad espiritual, sino más bien como necesidad de mantener una jerarquía de la forma, de modo que todo asunto esté en su lugar apropiado
y la homeostasis es alcanzada. Por ejemplo, alguna gente necesita sembrar los campos, algunos necesitan recoger los frutos, mientras otros necesitan guiar los barcos a través del agua. Esto constituye una jerarquía más grande. El destino mundial, sin embargo, no niega la igualdad espiritual. Todo es igualmente probado por su destino. Estos puntos llegan a ser oscurecidos cuando el humano estropea el orden natural. Este estropeo da como resultado inventos tales como la democracia, la institucionalización del desorden profano. Con la democratización de valores llega el surgimiento de los elementos inferiores de la psique como la fuerza dominante del orden social. Esta es la característica final de la civilización del materialismo histórico, o como Alice Bailey lo señala. Así como la logia blanca es lo representativo o la correspondencia del centro cósmico de la luz sobre Sirio, la verdadera gran logia blanca, así la logia negra, es también representativa del antiguo y cósmico mal. La logia negra es también mucho más avanzada en externalización que la logia blanca, porque el materialismo y la materia son, por ello, la línea de menor resistencia. La logia negra está, por lo tanto, mucho más firmemente anclada en el plano físico que lo está la jerarquía. Esto fue Alice Bailey en la externalización de la jerarquía en la página 688 y 689. A partir de esta afirmación, la ciencia moderna y la civilización que ha producido puede ser percibida como una función de la logia negra que busca el dominio de la Tierra. La mayoría de los científicos físicos modernos no admite la posibilidad de un maestro creador o cualquier otra entidad o realidad del plano más elevado. Como resultado de ellos, todos los fenómenos son hipotetizados como efectos de eventos que ocurren al azar, que dan como resultado reacciones en cadena de fenómenos que finalmente crean la vida. La ciencia moderna opera con la teoría prevaleciente del Big Bang. Con esta teoría, los científicos describen lo que ocurrió en una billonésima de segundo después de la creación. Pero no pueden decir que ocurrió antes porque el universo estaba en este estado o que exactamente ocasionó que el universo fuera al estallido, al Bang. Estos científicos teorizan que antes del Big Bang el tiempo y el espacio y el movimiento no existían. El Big Bang es ahora dogma, como la teoría de la evolución de Darwin. Con la exclusión de admitir un creador, este sistema de creencias sostiene la teoría de que el universo no tiene propósitos específicos. Es precisamente un desarrollo al azar de causa y efecto. Desde este punto de vista, el propósito del universo es dar a los modernos científicos una base para elaborar teorías y principios. Esta es la perspectiva antrópica. Tomo la palabra, PIN 205. Construyendo el cosmos, introduciendo el rank. En el desarrollo del cosmos, aún desde el punto de vista del plano meramente físico, hay un número de factores a considerar. Uno es el factor de la irreversibilidad. Una vez el cosmos es puesto en movimiento, empieza un proceso de desarrollo hacia estados cada vez más grandes de complejificación. Esto da a los físicos modernos ideas tales como la flecha del tiempo. Al principio se hizo la hipótesis de que un campo de plasma de hidrógeno y quizá algo de helio arrojado dentro creó una interacción que da origen al proceso entero de la creación, lanzando la flecha del tiempo. Sin embargo, de acuerdo a la ciencia cósmica, el universo empezó con su ruptura del éter primordial, a través del efecto cruzado de una clase particular de sonido clamoroso, conocido como el rank,
RANG. En este momento, un proceso irreversible fue puesto en movimiento. Ese sonido ocasionó la condensación y precipitación de microunidades, llamadas carpines y megacarpines, seguido por miriadas, que se agrupan en cargas electrónicas, positiva, negativa y neutra. Estas miriadas dieron origen a los microcuanta electrónicos y a las líneas de fuerza electrónicas, y eso da forma a las primeras partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, que mantienen unidos los diferentes átomos. Desde el punto de vista materialista, estos procesos son funciones de la inestabilidad de la gravedad, por la ley de la gravedad. Cuando una gran cantidad de masa aparece, ella se forma en diferentes grupos que crean varios tipos de atracción, repulsión, etc. Otro factor a considerar en el desarrollo del cosmos es el movimiento. Por ejemplo, considerar cómo se mantiene este universo. ¿Cómo pudo un evento que ocurrió hace 13.700 millones de años haber puesto el universo en movimiento, creando un continuo y complejo spin, giro, constando de por lo menos 10.000 millones de galaxias? Además, cada una de estas galaxias tiene miles de millones de estrellas, todo tipo de estrellas inimaginables. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Qué ocasionó el Big Bang realmente? O, desde el punto de vista de la ciencia cósmica, ¿qué emitió el Big Bang? En este punto debemos considerar el papel de algún tipo de inteligencia guía, una idea rehuida por la ciencia moderna. La ventaja de las 13 lunas, la onda encantada de 13.700 millones de años, como la medida de la historia cósmica, es para tener un estándar preciso. Cada luna tiene 28 días. En esta forma, cada luna es un incremento igual de 1.510.520.000 años. Cada día son tres. Perdón, Victoria, 205. Dime. Estábamos en la página número 8. La lectura. Me pasé. Sí, sí. Espérate. Página número 8 empieza diciendo: en el 2005 en la Tierra. Ok, es que la pasé 7 y se me pasa la 12. Lo siento. No tengo esa página. Ok. Bueno, entonces. Salta de las 7. De las 7 me salta la 12. Bueno, entonces continúo yo. Perfecto. 80 con la lectura. En el 2005, en la Tierra, un juez de Pensilvania oyó un caso sobre diseño inteligente, enseñado en el salón de clase. Esto fue un asunto de mucha controversia. Los darwinistas protestaron que introducir el diseño inteligente en los sistemas de educación pública es llevar la religión de Dios de regreso a la clase, y esto va contra la Constitución. Por lo tanto, la enseñanza del diseño inteligente sería arrojada fuera por la ventana de la escuela. Antes, ese mismo año, en el periódico USA Today, hay un artículo que decía que el que no creyera en el Big Bang no era científico. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, es claro que hay orden en el universo. Al orden sigue la intención. Y donde hay intención, hay inteligencia. De ahí el diseño inteligente. El puro punto de vista positivista dice que el orden justamente ocurre y no presupone inteligencia. Dice que la única inteligencia que existe pertenece a los seres humanos, quienes son percibidos como estados altamente evolucionados del azar, donde las cargas electrónicas en sus cerebros les permite tener cosas llamadas pensamientos y crear actitudes como el positivismo. El Big Bang no llegó a ser una teoría creíble hasta 1964, y ahora la gente piensa en ello como la base de la física moderna. En 1964, lo que es conocido como la radiación de fondo del estado estable, descubierto como la forma degradada de iones o plasma de hidrógeno,
en un constante, estable estado de 3 grados sobre el cero absoluto. A causa de su aparente uniformidad, los científicos modernos estimaron este plasma de hidrógeno como radiación de fondo residual dejada desde el tiempo del Big Bang. Así, esta radiación de fondo fue la prueba de que hubo Big Bang. En el libro La vida inteligente en el universo, Sagan y Shklovsky hablan de vida inteligente como una proyección del modelo de vida en la Tierra. Hay un capítulo en el libro, La distribución de las civilizaciones técnicas en la galaxia, página 408 a 418, que habla de las civilizaciones galácticas o técnicas. Los dos científicos trabajaron las leyes de la probabilidad para determinar cuántas civilizaciones técnicas podrían existir en cada galaxia, significando con técnico una civilización histórica que desarrolle tecnología similar a la de la presente civilización de la Tierra. Se asume que esta es la única forma posible de civilización avanzada, sin percatarse de que esta apreciación es meramente una proyección de las mentes de base terrestre. Asumir que la civilización de la Tierra es la dirección y la naturaleza de todas las civilizaciones en el universo es cometer racismo interplanetario. Sagan y Shklovsky calculan un lapso de vida estimado de civilizaciones tecnológicas, donde las posibilidades de desarrollo son consideradas también como lo que podría ocurrirles a ellos. Esto es llamado un conjunto arbitrario de valores para las vidas y probabilidades de destrucción de civilizaciones técnicas avanzadas, como las presentadas en la siguiente tabla. 1. Ellos tendrán la completa destrucción, guerra. 2. Hay una destrucción de la vida más elevada a través de otros medios, cataclismo natural. 3. Hay evidente degeneración. 4. Hay pérdida de interés en la civilización. 5. Posibilidad de no limitaciones. Con esta clase de análisis se arguye que si el combustible fósil se acabara en la Tierra en los siguientes 50 a 100 años y la civilización colapsara como resultado de ella, se haría el desarrollo de una sucesiva civilización improbable, al menos por unos pocos cientos de millones de años, el tiempo que tomaría el combustible fósil en ser posible de nuevo. Estas especulaciones están basadas en la noción de que la vida avanza hasta cierto punto, culminando en el desarrollo de una civilización tecnológica. La evolución está basada puramente en la biología, y la biología avanzada lleva a la tecnología. Desde esta perspectiva, después de que la civilización tecnológica es creada, luego viene la capacidad para el desarrollo de las civilizaciones galácticas, que alcanzan e inician el trabajo de red en la galaxia. Los más modernos científicos creen que la etapa biológica en la que estamos es el modelo final de realidad y que el desarrollo de la civilización tecnológica es el más alto logro. La idea de que la mente es lo que evoluciona o que hay una base espiritual de la vida no es una parte de esta ecuación. Continúo con la lectura, Kim 256. Onda encantada de la creación cósmica de 13.700 millones de años. ¿Cuándo consideramos el resto del universo, como podemos decir que el año 2004 significa algo? ¿Dónde están el Sol y sus planetas en la balanza del tiempo del universo? ¿Cuándo fue introducida la inteligencia? ¿Dónde encajan los ángeles? Los físicos nos dicen que la Tierra, o esta estrella de la que hacemos parte, ha existido por 4.000 o 5.000 millones de años. La mayoría también agregan que el Big Bang ocurrió hace 13.700 millones de años. Con estos vastos puntos de referencia, ¿qué significa decir que este es el año 2004? ¿Esto tiene algún sentido? Miremos ahora a través del espejo radial
para ver dónde estamos realmente en la historia cósmica. Este espejo radial del que hablamos es la onda encantada de la creación cósmica de 13.700 millones de años. Sería de anotarse primero que esta onda encantada maestra fue inspirada por Carl Sagan, quien creó un calendario de la historia cósmica en 1977, también basado en los 13.700 millones de años fractalmente comprimidos en el calendario gregoriano. Sagan hizo la pregunta: ¿cómo podemos los humanos, quienes vivimos en un siglo, en la mayor esperanza de comprender la inmensa balanza de tiempo de la historia cósmica? Esta es una buena pregunta y buscando una respuesta, Sagan fue llevando a una percepción de la historia cósmica, aunque en el tiempo del calendario gregoriano. A diferencia de la ciencia moderna, la historia cósmica está basada en la inteligencia y el propósito, como también en un número de otros principios involucrados en la presentación de la onda encantada de la creación cósmica de 13.000 millones de años. Primero está la onda encantada de 13.700 millones de años, que representa el ciclo del devenir desde el punto de vista de la historia cósmica. En este instante, este ciclo de 13.700 millones de años está teniendo un masivo clímax universal. Viendo la onda encantada de la creación cósmica, este mundo entero de máquina, de locomotoras, telégrafos, hasta las cibernanotecnologías rápidamente proliferantes, como teléfonos, celulares, iPods y otros aparatos tales que privatizan la conciencia, todas han ocurrido en este flotante nanosegundo de tiempo cósmico. Es como si todo lo que estamos experimentando fuera una instantánea imagen desenfocada, donde todas las imágenes colisionan y se juntan en un collage al azar de ninguna hechura de uno. A través de la onda encantada de la creación cósmica de 13 lunas, toda la información de la historia cósmica puede ser fractalmente comprimida en un calendario de un año, mostrando una balanza de tiempo cósmica. Esta balanza de tiempo, en esta balanza de tiempo, tú ves la relación del humano con el cosmos. Es algo momentáneo y los últimos 15 minutos del show entero de 365 días, equivalente a 13.700 millones de años. La ventaja de las 13 lunas, la onda encantada de 13.700 millones de años, como la medida de la historia cósmica, es para tener un estándar preciso. Cada luna tiene 28 días. En esta forma, cada luna es un incremento igual de 1.510.000 a 520.000 años. Cada día son 3.65/3.75 millones de años y cada semana son 26.3 millones de años. 26.3 millones de años. Una hora son 150.000 años. Un minuto son 2.600 años. El encantamiento del sueño, y un segundo es un Baktun, que son 400 años o 1.444.000 días. El uso de esta medida de tiempo cuatridimensional te permite entrar en una particular cosmología que reformula la historia del mundo fenoménico y el cosmos del plano físico. También inherente dentro de la onda encantada está el Olón cuatridimensional, que describe el proceso de la historia cósmica como la evolución de la inteligencia. Ya que no está restringido al punto de vista materialista, la onda encantada de la creación cósmica, cuando es completada, permite fluir intuiciones y percepciones cósmicas en abundancia. Continúo con la lectura aquí en 205.
El calendario cósmico y la creación del universo. La inteligencia cósmica evoluciona el universo. Una onda encantada no es precisamente una herramienta calendárica de 3 unidades. Es también un constructo holonómico de tiempo multidimensional. Un calendario cósmico no es precisamente los eventos claves de la historia cósmica fractalmente comprimida en un calendario terrestre, entre comillas, sino que, de acuerdo a la ley del tiempo, es una descripción multidimensional de la evolución de la inteligencia cósmica en su manifestación fenoménicamente implosionada de la conciencia cósmica. Estudiando la onda encantada de la creación de 13.700 millones de años, se observa que hay 3 niveles, diferentes niveles, más un punto coordinador. Primero, las 13 lunas y los 28 días de la creación, más el día fuera del tiempo. Aquí están registrados los cambios progresivos acumulativos de los procesos de la creación cósmica, llegando a ser gradualmente exponencial. Cada una de las 13 etapas es equivalente a 1052 millones de años. En la 13ª o luna cósmica y el día fuera del tiempo, los cambios alcanzan un efecto explosivamente exponencial. Esto representa el plano puramente físico de evolución, el cual es la involución del alma, el ciclo del devenir. Segundo, los 6 días de la creación. Esta es la medida alegórica sintetizante de la percepción teológica exaltada que ubica a las 13 lunas, los 13.700 millones de años, en los agregados de la creación. Primer día de la creación, lunas 1 a 5, magnética a entonada. Segundo día de la creación, lunas 6 a 9, rítmica a solar. Los primeros 2 días son para la creación de los cielos, las 7 dimensiones de la realidad universal y el establecimiento de las galaxias y de los racimos galácticos como cuerpos principales de acceso de los sistemas universales interdimensionales de inteligencia. Tercer día de la creación, luna 10, planetaria. Cuarto día de la creación, luna 11, espectral. Quinto día de la creación, luna 12, cristal. Sexto día de la creación, luna 13, cósmica. Estos 4 días de la creación representan las etapas para el desarrollo del reflejo secundario, entre comillas, vida, y su complejo de sistemas de soporte. Los días 3, 4 y 5 establecen los elementos de requisito para la, entre comillas, explosión evolutiva, que ocurre en el 6º día de la creación o la 13ª luna. El día fuera del tiempo, entonces, representa el incremento exponencial final de la complejificación cósmica, el cual es para transformar la vida cósmica en conciencia cósmica. En la medianoche, entre comillas, cuando el cósmico día fuera del tiempo termina, el 7º día de la creación inaugura la segunda creación, la resurrección del alma y su retorno evolutivo a la fuente. Este es el comienzo del ciclo del retorno de 13.700 millones de años. 3. El holón cuatridimensional y la evolución de la inteligencia cósmica. El holón cuatridimensional de la onda encantada de la creación cósmica es una estructura imaginal que conecta la primera, la quinta, la 9ª y la 13ª luna. Consta de 6 vértices, 4 conectando los vértices y 2 enlazándolos. Los 4 vértices conectores describen las etapas generales de la evolución de la inteligencia cósmica. Los vértices entrelazantes establecen el principio de simultaneidad radial de los eventos de la creación en términos de una inteligencia omnisciente, omniabarcante. Además, los vértices están combinados en pares para crear conjuntos hiperdimensionales con una común equivalencia matemática. Los siguientes son los 4 vértices conectores. Luna magnética, rank 1. Quinta luna entonada,
5 igual a 6. Establecen la inteligencia cósmica como la matriz de la quinta fuerza. Aquí, el rank primario es evolucionado hacia el campo dimensional más alto de la inteligencia cósmica, estructurado en la luna 5, como la matriz de la quinta fuerza. Esto representa el rank transformado como el entonado cósmico de la inteligencia universal, organizado como el poder del tiempo, para sincronizar los fenómenos y los eventos. Como una matriz de inteligencia, la quinta fuerza es el progenitor de los seres de luz hexadimensionales y las entidades electrónicas pentadimensionales, que establecen el alma universal como una potencialidad evolutiva espiritual para transmigrar a través de la materia orgánica, entre paréntesis, la vida. La quinta fuerza entonada, 5, la vida solar, 9, igual a 14. Extiende la inteligencia cósmica hacia el principio de la vida solar. Una vez establecida la inteligencia cósmica, puede extenderse a sí misma y por el poder entonado del rank, entre paréntesis la quinta fuerza, puede seleccionar tipos de estrellas con potencialidad de vida entre sus sistemas planetarios. En la balanza del tiempo fractal, nuestro Sol y sistema solar llegaron a la existencia el día 20 de la luna solar y la Tierra llegó a la plena manifestación al comienzo de la luna planetaria. Todos los correctos componentes electroquímicos estuvieron presentes para el entonado rank, para que el entonado rank llegara a ser el principio catalizador de la vida solar. La vida solar, 9. La conciencia cósmica, 13, igual a 22. Convierte la inteligencia cósmica en vida cósmica, entre paréntesis, vida igual sistema de retroalimentación de la inteligencia cósmica. Una vez convertida en cuerpos planetarios sostenedores de vida solar, la inteligencia cósmica se manifiesta como códigos, que son cada vez más intrincados, y patrones de materia orgánica proliferándose, propagándose y multiplicándose con cada vez mayor riqueza y diversidad. Este proceso dinámico contribuye grandemente a las etapas finales de complejificación de involución necesarias para el advenimiento de la conciencia cósmica. La conciencia cósmica, 13. Rank magnético, 1, igual a 14. Transportan la inteligencia de la vida cósmica hacia la conciencia cósmica, entre paréntesis, comunicación autorreflexiva de la vida como sistemas de retroalimentación cósmica. Durante el cósmico día fuera del tiempo, entre paréntesis, los últimos 3.650 a 3.750 millones de años, la historia cósmica alcanza un clima de complejificación con el surgimiento de las civilizaciones tecnológicas artificiales. Esto apresura el agotamiento de la novedad cósmica y marca la etapa final de la involución del alma y su liberación hacia la condición elevada de la conciencia cósmica. El